Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, les damos la más cordial bienvenida a nuestro último diálogo virtual en conjunto, el día de hoy con el tema presentación de resultados de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en hogares en DIRE. Agradecemos la participación de las y los servidores públicos de los estados y municipios que nos acompañan, invitándolos a que disfruten este tema y sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, ya sea un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, y por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, le damos la más cordial bienvenida al licenciado José Antonio Maldonado Escalante, subdirector estatal de difusión en la Coordinación Estatal Norte de la Dirección Regional Centro, y a la licenciada Marisela Portado Martínez, ejecutiva de cuenta en la Coordinación Estatal Norte de la Dirección Regional Centro, quienes estarán a cargo de impartirnos el tema del día de hoy. A continuación, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Ovalle Fernández para nuestro mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, coordinador. Le escuchamos. Aún no le escuchamos, coordinador. Coordinador, me parece que tiene su audio silenciado. No le escuchamos todavía. Vamos a dar unos segunditos mientras nuestro coordinador puede activar su audio. Ahí aparentemente ya estoy. Ya le escuchamos, coordinador. Adelante. Ya me escuchan y me ven. Adelante. ¿Quién sabe qué pasó? Se fue enteramente mi imagen y mi sonido. Bueno, en nombre de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, nuestro INAFED, se congratula de que podamos tener esta última sesión de diálogos entre INAFED e INEGI, y particularmente por la temática que se aborda el día de hoy, que es conocer los resultados de la encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones en los hogares, que mucho, pero qué barbaridad, tiene que ver, ese es el eje, con la violencia contra las mujeres en México. Y es además muy oportuno porque, como sabe seguramente la mayoría de quienes nos están acompañando, hace unos cuantos días, concretamente el 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Ustedes deben saber que desde 1981, en memoria de 3 mujeres, de Patricia, de Minerva y de María Teresa Mirabal, que fueron asesinadas por la dictadura de Rafael Trujillo en la República Dominicana, se tomó el ejemplo de estas 3 mujeres que protestaban contra aquel régimen como bandera para llamar la atención sobre la violencia contra las mujeres. Y desde 1999, la Organización de las Naciones Unidas reconoce oficialmente esa fecha, el 25 de noviembre,
como el Día Internacional dedicado a esta temática. Bueno, dije que estas tres mujeres, Patricia, Minerva y María Teresa, estaban involucradas en una lucha que tenía matices políticos, pero es verdaderamente estremecedor lo que a partir de que en el mundo se empezó a poner más y más atención en la violencia contra las mujeres, se ha encontrado que gran parte del maltrato y del abuso contra las mujeres tiene lugar precisamente en el hogar, donde son discriminadas, maltratadas, abusadas y violentadas por padres, hermanos, padrastros, tíos, compadres, inclusive se llega al extremo de que sean despreciadas por los propios hijos. Es decir, que las diferentes formas de violencia, no solo la física, sino la psicológica y otras, provienen de las personas a las que más han servido y a quienes más amor han dado las mujeres. Es un dato absolutamente estremecedor y debiera mover a reflexión a todos los pueblos que estos temas estén saliendo a la luz y no hayan sido todavía corregidos cuando ha avanzado tanto la tecnología y nos sentimos casi ufanos de decir que vivimos en el siglo XXI, cuando todavía en países como México ocurren estas cosas. ¿Y qué decir? Aunque sea en otras latitudes y nos quede lejos, de otros lugares. Ahora que estamos en el encuentro mundial de fútbol, hemos visto que unos deportistas, los futbolistas de Irán, en su primer encuentro, no cantaron el himno nacional y se entiende que como una protesta por el maltrato específicamente a una mujer, pero a las mujeres en aquel país, donde además una, por no usar una prenda como lo consideraban correcto, sabemos que fue asesinada. En este sí, todavía en muchas partes del mundo, pero podríamos decir, aquello nos queda lejos, son dogmas que provienen de una corriente religiosa. Pero ¿cómo es posible que en nuestro país siga habiendo fenómenos de violencia que vienen de manos de los seres más amados y más servidos y acompañados por esas mujeres? Esto, por lo tanto, resalta el enorme interés, la inconmensurable importancia que tiene conocer los resultados de esta encuesta sobre la dinámica de relaciones en los hogares. Y quiero decir algo antes de escuchar a José Antonio Maldonado, subdirector estatal de difusión de la Coordinación Estatal Norte de INEGI, y a la licenciada Marisela Portado Martínez, que es ejecutiva de cuentas en la Coordinación Estatal Norte, también de INEGI, que son dos personas expertas en la materia y que estamos ansiosos de escucharles. Quiero decir algo que me parece importante. Yo estoy viendo aquí en los cuadros que aparecen en estos encuentros virtuales que hay varios hombres, varones, metidos en nuestro diálogo, atentos para escuchar lo que aquí podemos decir. Y eso me parece muy positivo, porque ¿hay violencia de mujeres contra mujeres? Claro que la hay. ¿Hay mujeres violentas? Claro que las hay. ¿Hay maridos maltratados? Claro que los hay. Pero ese no es el verdadero problema porque son datos marginales. La verdadera violencia
en la inmensa, abrumadora parte de los casos, proviene de hombres contra mujeres. Y yo, en los sitios donde tengo oportunidad de expresarme, señalo siempre que estas luchas, los fenómenos de conciencia, de educación, las organizaciones que defienden los intereses de las mujeres, está muy bien que sean, así debe ser, dirigidas por mujeres. Pero la enseñanza, la educación, los diálogos, la participación, las invitaciones deben dirigirse mucho más de lo que estamos haciendo a hombres, porque si no corremos el riesgo de que sea un diálogo de mujeres hablando a mujeres y mujeres escuchando y contestando. Aunque su servidor, espero hacer honor a lo que digo, no participa de estos fenómenos de falta de conciencia, los que necesitamos ser educados somos los hombres. Esos niños, esos esposos, esos tíos, amigos, compadres, etcétera, que están en la casa y también en el trabajo, son oídos, tímpanos masculinos que deben ser tocados por una conciencia más avanzada de respeto absoluto entre los seres humanos, hombres y mujeres, desde niños. Los hombres deben participar mucho más para que gradualmente el peso de la razón que implica desterrar toda forma de discriminación se asiente desde temprana edad en nuestras conciencias. Por su atención, muchas gracias, y a nuestros ponentes, dobles gracias por ayudarnos en esta tarea. Agradecemos la intervención por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández y a continuación me permito cederle el uso de la voz al licenciado José Antonio Maldonado Escalante para dar inicio con la primera parte de la sesión. Adelante, por favor, licenciado. Muy bienvenido. Hola, muy buenos días a todas y todos. Licenciado Ignacio Valle, coordinador de INAFED, un abrazo. Muy cautivador su mensaje. Coincido totalmente con esta reflexión a la que nos invita principalmente a nosotros los hombres. Tenemos una tarea sumamente sustantiva para erradicar la violencia contra la mujer, contra nuestras madres, nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras primas y todas las mujeres que están alrededor nuestro, en nuestra comunidad, en nuestra colonia, en nuestro barrio, en la sociedad y principalmente, como usted lo mencionó, en el hogar. Ciertamente, las especialistas, los especialistas, no de balde hablan de esta deuda histórica que tenemos con la mujer, ¿no? De estas acciones jurídicas de confirmación de espacios como acá en la Ciudad de México, los 3 vagones de uso exclusivo para mujeres, los autobuses de transporte público llamados Ateneas y otras tantas acciones afirmativas en otras entidades y o municipios que quizá también desconozca, pero que no alcanzan para poder entrar a este proceso de reeducación, ¿no? Tanto de hombres como de mujeres, para mirarnos de una manera pues más respetuosa, no mirarnos como cosas, como objetos, que mucho tiene que ver toda una conceptualización del ser hombre y ser mujer en mirarnos como cosa. Yo creo que tenemos una tarea sumamente importante y a título personal me sumo a esta invitación que nos hace el licenciado Ignacio Valle, porque ciertamente la violencia, como lo demuestran los resultados de la INDIRE ya desde el 2003, es un problema transversal en la vida de las mujeres. Desde que nacen hasta que mueren, viven violencia y así nos lo han demostrado los diferentes proyectos estadísticos de la INDIRE desde el 2013. Me voy a permitir compartir la pantalla. Ok, ya la están observando, ¿verdad? Adelante, por favor. Ok, en ese sentido, también agradecer la invitación
a INAFED para participar en estos diálogos que han sido muy importantes. A todas las personas, mujeres y hombres que están en esta sesión, un abrazo de nuestra presidenta, la doctora Graciela Márquez Colín, presidenta del instituto, y también de nuestro director regional, el ingeniero José Luis Bonilla Mávil, quien les envía un caluroso abrazo y saludo. Y ciertamente la encuesta nacional de la dinámica en las relaciones en los hogares es un proyecto que nace con la finalidad de obtener información que nos permita conocer la prevalencia que viven las mujeres en nuestro país. Y este proyecto pues ha tomado una enorme relevancia no solamente en el país, por la metodología, por la minuciosidad con que se levanta la información, ya es un referente internacional y eso como INEGI y como mexicanos también nos compromete más a que cuidemos la calidad de este proyecto que refleja un problema verdaderamente grave. En la Ciudad de México tenemos una alerta de género ya desde 2009. En otras entidades también se han sumado a esta alerta. Se han recrudecido los feminicidios y entonces no podemos hacer oídos sordos ni dejar de ver la numeralia que nos presenta este proyecto para orientar o reorientar la política pública que atienda este grave problema. Y pareciera que solamente es decisión de unos cuantos de las autoridades, de los que toman decisiones. Yo considero a título personal que la información de la numeralia que presenta la INDIRE, yo creo que todas y todos como funcionarios públicos, como funcionarias públicas, tenemos que aprender a hacer lectura de esta información y ayudar a romper la normalización de este fenómeno de violencia contra la mujer. Porque hoy en día, la INDIRE también por ahí en un apartado que se llama Opinión de Roles, nos muestra cómo muchas mujeres, millones de mujeres, piensan que todavía las mujeres deben ser las únicas responsables de cuidar a los hijos, o que el hombre debe ser el principal proveedor de dinero para el hogar, o que el hombre tiene derecho a tener una vida sexual cuando él lo quiere y en el momento que él lo quiere. Ya los datos que nos platicará María al rato, algunos que les platicaré yo de manera muy general, nos llevan a estas reflexiones, ¿sí? Entonces, desde el 2003, que se empezó de una manera más sistematizada, con un proyecto estadístico, con una metodología técnica científica más rigurosa, pues empezaron a aportar datos para la toma de decisiones en materia de violencia y ayudar a la política pública a que esto mejore. En el 2003, esta información se mejora con la metodología. En 2011 se incorporan otros ámbitos de violencia. En 2015 se declara la INDIRE como de información de interés nacional y en 2016 pues todavía se hacen más mejoras y en el 2021 pues no se diga, se incorporan otros temas como la violencia que viven las mujeres de 60 años y más, las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad, así como se mejora la forma de captar la violencia en las mujeres que tienen menos de 15 años, ¿no? Se elaboró una batería de preguntas para indagar sobre la violencia en la infancia, ¿sí? Entonces, la INDIRE proporciona información que han enfrentado las mujeres de 15 años y más por tipo de violencia psicológica, física, sexual, económica o patrimonial, y además por ámbito de ocurrencia, que eso también es muy importante, en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, en el ámbito comunitario, en el ámbito familiar y en el ámbito de pareja. Como comentaba hace un momento, la información que ofrece este proyecto permite el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas orientadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y favorece el estudio
de su dinámica y sus características. Decía que desde el 2015 este proyecto, toda la información que arroja este proyecto está etiquetada como de interés nacional, y eso tiene algunas implicaciones. Primero, que se cuenta con una metodología científicamente probada, que tiene sus procedimientos estadísticos basados no solamente en la experiencia que se ha tenido en proyectos anteriores desde el 2003, sino en estándares internacionales, y que, como lo dice la ley del SNIEC, la ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, la información de interés nacional es de uso oficial y obligatorio para el diseño de la política pública y es de uso obligatorio para el Estado, ¿no? Además, otra de las características que tiene la información de interés nacional es que tiene un levantamiento de información regular y o periódico. En el caso de la ENDIRE es cada 5 años. Y además, otra característica de la información de interés nacional es que debe ser comparable en tiempo y espacio, ¿sí? Los beneficios de este proyecto, pues en materia legal, el proyecto de 2003 y 2006, sirvió para documentar y ayudar para que se sustentara la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007, y las siguientes ediciones pues han permitido también aportar información para sustentar las reformas y seguimiento a dicha ley, ¿no? En política pública, bueno, pues se ha utilizado la información para el Programa Nacional de la Igualdad entre las Mujeres y Hombres, Proigualdad 2020-2024, ¿sí? Y en el ámbito académico, pues estos proyectos estadísticos detonan otros estudios, detonan investigaciones, tesis, compilaciones en revistas indexadas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y no menos importante es que también la información de la ENDIRE aporta información para contribuir a que se cumplan los compromisos internacionales con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Como siempre, en cualquier proyecto estadístico, el INEGI, digamos que no va solo. Siempre se acerca de especialistas de diversas instituciones gubernamentales, académicas, de la sociedad civil y de organismos internacionales para hacerse de discusiones, de información, y por eso lleva a cabo las consultas públicas previa a que se lleven a cabo o a que se dé la definición de los instrumentos donde se va a captar la información que se levante. Esto es muy importante porque quiero que todos ustedes tengan esta idea clara. Cuando sale un proyecto para levantar la información, ya fue revisado por especialistas de instituciones de gobierno, de la sociedad civil, del sector académico, y es así como se atiende pues lo que está plasmado en la ley del SNIEC en el artículo 88, ¿sí? La opinión, la transparencia, la objetividad, también así se logra con la participación de los diversos sectores de la sociedad, ¿no? Entonces, a través de esta consulta para este proyecto se realizaron actualizaciones de referencias para los programas sociales, servicios de salud de instituciones de interés, se incluyeron variables sociodemográficas para medir la violencia en grupos específicos, particularmente mujeres con discapacidad, se actualizaron los reactivos sobre violencia digital, que también hoy debemos considerarla y tomar en cuenta, porque hay mucha violencia digital en muchos sentidos, y tenemos que tomarla ya en cuenta. Tenemos que empezar a crear una serie histórica de este tipo de violencia digital. Se hicieron ajustes al apartado sobre búsqueda de apoyo y denuncia, ¿sí? El cómo preguntar, porque pues la denuncia no es ajena a lo que sucede con todo el delito en general, ¿no? Con esa, hay muchos incidentes de violencia que no se denuncian, y entonces pues ahí se queda la numeralia como en la oscuridad, ¿verdad?
También se hicieron ajustes al apartado sobre tensiones y conflictos, se hicieron ajustes en el apartado sobre roles de género, ¿sí? Entonces, se incorporó información de temas vinculados al objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y se incorporaron reactivos para evaluar la situación de violencia contra las mujeres durante el periodo de la pandemia, ¿sí? Bueno, ahí están los resultados de esta consulta. Participaron en total 3,535 personas, algunas en el sitio INEGI, otras en el portal del SNEG y algunos oficios o correos que se hicieron llegar, ¿sí? Así llegamos, pues, a la definición de esto. ¿Cuál fue el objetivo de la ENDIRE 2021? Pues generar información, fíjense ustedes, sobre las experiencias de violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más. Experiencias de violencia. Y entonces, la violencia la captamos por tipo de violencia, la psicológica, la física, la sexual, la económica, la patrimonial, pero además en los diferentes ámbitos, en el ámbito de la pareja, en el ámbito de lo digital, en el ámbito escolar, laboral, comunitario y familiar. Lo anterior, pues nos permitió estimar la extensión y gravedad de la violencia contra las mujeres. Y todo esto con la única finalidad de contribuir para que el Estado o las instituciones correspondientes diseñen y den seguimiento a las políticas públicas a orientar y atender la erradicación de la violencia contra la mujer. Tenemos varios objetivos específicos, ¿sí? Hasta el 2011 no teníamos información de todas las entidades, ¿sí? Ya en el 2016-2021, pues contamos con información de las 32 entidades. Esto es muy importante que ustedes lo sepan, porque de pronto queremos información a nivel municipal, pero no la tenemos. Cuesta muy caro tener información, proyecto que tenga información a nivel municipal o a nivel de demarcación territorial. En el caso de la Ciudad de México, no la tenemos. Por eso es importante que ustedes conozcan los objetivos particulares para que puedan ver los alcances y limitaciones que pudiera tener la información, ¿sí? También en este proyecto, un objetivo particular fue obtener información sobre las experiencias de abuso sexual experimentadas por las mujeres durante su infancia. Otro más, obtener información que permita identificar la ruta de búsqueda de información, apoyo, atención y denuncia que siguen las mujeres que han enfrentado violencia de cualquier tipo y en cualquier ámbito, ¿sí? También con este proyecto captamos información sobre la situación sociodemográfica de las mujeres, de su pareja, sobre características de la vivienda, así como las características sociodemográficas que viven en las viviendas donde captamos la información, ¿sí? Otra información que nos aporta este proyecto es información sobre los antecedentes de violencia en la familia, física o psicológica de las mujeres y de sus parejas. También tenemos información con este proyecto sobre aumento o disminución de los conflictos o problemas de las mujeres con su familia y con su pareja a partir del inicio de la emergencia sanitaria por COVID-19. Seguramente ustedes escucharon en la radio, en la televisión, o leyeron en los periódicos, o en Facebook, o en Twitter, en diferentes redes sociales, que la violencia se había acrecentado con la pandemia por el encierro, ¿no? Pues ya tenemos un instrumento que nos permite saber la percepción de la mujer en torno a si aumentó o disminuyó. Ya lo vamos a ver, ¿no? Pero el 23%, si no mal recuerdo, de las mujeres comentaron que sí se incrementó la violencia, ¿no? Y finalmente, este proyecto nos permitió recolectar información sobre discapacidad de la mujer elegida, así como la causa de esta, ¿sí? Bueno, es muy importante que para cualquier proyecto estadístico
tengamos claridad en los conceptos que se operacionalizan con las preguntas que están en los cuestionarios, de tal forma que llevar a cabo la definición de estos conceptos, pues naturalmente se toman en cuenta pues, los estudios del sector especializado en el estudio de la violencia, y tenemos aquí las definiciones que además son reconocidas por la Ley General de Acceso a la mujer a una vida libre de violencia, ¿sí? Entonces, tenemos aquí, las voy a leer rápidamente porque es parte de lo que nos ayuda a que hagamos una internalización del concepto a esta invitación que nos hace el coordinador, el licenciado Valle, que como hombres podamos reflexionar, y no podemos reflexionar sobre algo que no conocemos o que no entendemos. Y aquí están las definiciones perfectamente descritas. Entendemos para este proyecto a la violencia psicológica, ¿no?, como cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. Si hombres y mujeres reflexionamos sobre esta definición, hemos sido negligentes en la relación con la pareja que tenemos, hemos abandonado a la pareja, hemos tenido descuidos reiterados, somos personas controladoras, somos personas que la celotipia nos carcome, personas que insultamos, que humillamos. Bueno, hay mucho para reflexionar. En cuanto a la definición de violencia física, en este proyecto se define como es cualquier acto que inflige daño no accidental. No accidental, independientemente si tengo unas copas encima o no, usando la fuerza física o algún tipo de arma o objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sea internas, externas o ambas. ¿Sí? La violencia patrimonial, cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima, se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, y pueden abarcar los daños o los bienes comunes o propios de la víctima, ¿sí? La violencia económica se define para este proyecto como es toda acción o omisión de la persona agresora que afecta la supervivencia económica de la víctima, se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral, ¿sí? Y la violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima, que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como un objeto. Ahí pues, estas definiciones, y que están no solamente reconocidas en el entorno jurídico, sino también, pues ya lo vimos, ¿no?, en la
reflexión a la que nos invita el coordinador Ovalle, ¿sí? Y aquí a continuación tenemos la definición de la violencia en el ámbito escolar, ¿sí? Entonces, se ejerce por las personas que tienen un vínculo docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión de abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Yo radico aquí en la Ciudad de México y, por ejemplo, estoy enterado que en la UNAM, en diversas facultades, en Derecho, en Filosofía, en Arquitectura, en Veterinaria, en Química, en Ingeniería, han hecho paros, ¿no? Porque denuncian mucha violencia y han hecho paro las mujeres. En el Politécnico también tenemos mucho contacto con varias escuelas con quienes constantemente trabajamos en estar promoviendo y capacitando sobre el uso y manejo de la información estadística. Y también recientemente acaban de terminar paros la Escuela de Turismo, la Escuela de Economía, la Escuela de Administración y Comercio. Entonces, este problema, como ya lo comentaba también el coordinador, no es un tema menor. Es de importancia vital para la calidad de vida en la relación entre los hombres y las mujeres y finalmente, pues de todos los seres humanos, porque los niños y las niñas que viven en nuestros hogares, ¿de dónde aprenden la violencia? Y los datos así lo dicen, ¿eh? Lo aprenden en el hogar. Entonces sí tenemos una enorme responsabilidad de como seres humanos, de como funcionarias y funcionarios públicos, hacer estas reflexiones. ¿Qué de mis comportamientos propician o promueven la violencia? ¿Sí? Aquí está la definición también de violencia laboral. Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto, una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. De pronto, en los discursos iniciales, cuando se evaluaba la violencia, se pensaba, pues es que solamente es una relación de poder. El jefe es el quien somete, el jefe es quien acosa. No es cierto. Es también transversal la violencia en la vida laboral, como lo dice aquí, independientemente de la relación jerárquica, ¿sí? Por eso es tan importante que hagamos estas reflexiones sobre cómo contribuimos o no para mantener la prevalencia de la violencia o para erradicarla, ¿sí? En los espacios laborales. La definición de violencia en el espacio comunitario son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión. Se ejerce por personas de la comunidad, ¿no? Todos aquellos piropos, todas aquellas cosas que de pronto las mujeres han vivido. Sí, no tengo las cámaras prendidas aquí de todas, y no les podría decir, alcen la mano a aquellas mujeres que no han recibido un piropo agresivo, denigrante, que humilla y cosifica a la mujer en la calle, ¿no? Al ratito a ver si nos da tiempo de hacerlo. El concepto de violencia familiar es el acto abusivo de poder o omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres dentro o fuera del domicilio familiar cuya persona agresora tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad. Y esta definición está muy acorde a todo este marco teórico de especialistas en donde, pues sí, nos dicen que todavía en el siglo XXI hay quien mira a la mujer como una cosa, como el sexo débil. Y entonces los estereotipos, los códigos de relación que tenemos para tratar a la mujer, pues se ven influenciados por estos paradigmas que no hemos sido capaces de transformar, de reeducarnos para vernos de una forma diferente, ¿sí?
y de pronto, pues sí tenemos problemas y el Estado es responsable como Estado de la política pública, pero como ciudadanos y ciudadanas considero a título personal que tenemos una enorme responsabilidad, ¿no? De que una vez que conocemos estas definiciones y que conozcamos cómo está el fenómeno de la violencia en la numeralia, pues hacer las reflexiones y a no vernos como seres terminados. Eso aprendí, con eso vivo y con eso muero. No, somos seres humanos, tenemos un cerebro que nos da una enorme plasticidad y una enorme flexibilidad para poder hacer este reembobinamiento, poder reiniciar cosas y poder hacer un enorme esfuerzo que además redituará en una mejor calidad en las relaciones entre los hombres y mujeres. Y a veces pensamos que solamente con las mujeres de fuera, no, también con las mujeres de nuestro hogar, porque es ahí a donde se generan los primeros experiencias de violencia, ¿sí? Bueno, la violencia de pareja, ¿cómo se define? Es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres dentro o fuera del domicilio familiar, cuya persona agresora tenga o haya tenido relación de matrimonio, concubinato, mantenga o haya mantenido una relación de hecho. Tenemos infinidad de experiencias en donde la mujer, aún después de haberse divorciado, separado, todavía el ex esposo, la expareja, la busca, la espía, le llama mensajes, le envía mensajes agresivos, la amenaza y la hostiga, la violenta, ¿no? O los familiares de los parientes. Entonces, estos círculos de violencia hay que aprender a identificarlos, aprender a romperlos y trabajar para no normalizar la violencia, ¿sí? Ese es el enorme reto que tenemos. ¿Cómo trabajar para romper la normalización de la violencia, ¿sí? Bueno, quiero que sepan que la INDIRE indaga por la violencia en distintos periodos de referencia. Por ejemplo, en el ámbito escolar se preguntó cómo ha vivido la violencia de la mujer a lo largo de la vida de estudiante y en el último año de referencia, ¿sí? Es decir, en los últimos 12 meses. Si los resultados son del 2021, las preguntas a los últimos 12 meses fueron de octubre de 2020 a octubre de 2021, ¿sí? En la violencia laboral también se preguntó a lo largo de la vida laboral, en los últimos 12 meses y en los últimos 5 años. En la comunitaria, a lo largo de la vida, en los últimos 12 meses. En lo familiar también, en los últimos 12 meses. Y para el ámbito familiar, la INDIRE no capta violencia a lo largo de la vida, solamente en los últimos 12 meses. De la pareja o actual o última, a lo largo de la relación actual o última y en los últimos 12 meses. Y en la atención obstétrica, ¿no? Información sobre embarazos, atención prenatal y atención de los partos ocurridos en los últimos 5 años, 2016-2021. ¿Sí? También las mujeres cuando reciben atención médica, cuando van a parir, reciben violencia, pellizcos, empujones, jalones. Y también les comentaba que se mejoró la captación de la violencia en la infancia durante la infancia hasta antes de los 15 años, ¿sí? De cualquier pareja anterior a la actual o la última a lo largo de toda la vida, y en las mujeres de 60 años y más en los últimos 12 meses. ¿Sí? El proyecto de la INDIRE se levantó en el 2021, fue del 4 de octubre al 30 de noviembre del 2021. ¿Sí? Bueno, ok, de aquí quiero destacar nada más de esta lámina que es importante que ustedes como funcionarias y funcionarios públicos sepan estas condicionantes metodológicas, ¿sí? Durante el levantamiento de la información. La información se levantó exclusivamente por mujeres con cierto perfil como psicólogas, sociólogas, médicas, trabajadoras sociales, ¿sí? También en este proyecto se trabajó mucho sobre el consentimiento
de la mujer elegida para dar la información, ¿sí? No se le engañó, se cuidó mucho eso, se le sensibilizó y se le dijo de qué se trataba para que ella diera un consentimiento abierto, claro, y no que durante la entrevista, ay, es que cómo me estás preguntando esto y que dejara la entrevista incompleta, ¿no? No, se le dio información previa para que la mujer tuviera una elección consciente, ¿sí? Se garantizó también la absoluta privacidad a través de tarjetas, a través de audífonos, porque imagínense entrevistando a las mujeres ahí preguntando si cuando fue niña alguien abusó de ella sexualmente, si le tocaron genitales, si la obligaron a tener relaciones sexuales sin su consentimiento, sí, ¿no? Entonces, se garantizó esa privacidad, fue un proyecto muy interesante, se utilizó un dispositivo móvil, cuestionarios en papel cuando fue necesario y también tarjetas y audífonos, ¿sí? Y además también se emprendieron acciones de autocuidado para el personal operativo, porque imagínense, una entrevistadora, aunque sea psicóloga, trabajadora social, enfermera, que tenga una formación profesional, cuando ya lleva 30, 40, 50 entrevistas de mujeres que han sufrido violencia, pues estas le comentaban hasta cuestiones más detalladas de cómo la pellizcaban, de cómo la mordieron, de cómo le daban puntapiés, de cómo la quemaban con el cigarro, de cómo la amarraban para que no saliera a la calle, de cómo su novio, pareja, no la dejaba trabajar o cómo no le daba el gasto para la comida porque no accedió a tener relaciones sexuales o cuando se fue sin permiso a visitar a su mamá y como no le dio permiso el patrón, perdón, digo el hombre, pues entonces pues la castigaba y no le daba el gasto, ¿verdad? Entonces, todas estas preguntas, operacionalizarlas en un cuestionario, pues tuvo mucho trabajo, pero finalmente tenemos información que ahorita les vamos a compartir, los indicadores generales, ¿no? Bueno, algo de lo que también deben ustedes conocer es que a nivel nacional se visitaron 140,784 viviendas y por entidad varió el número de viviendas entre 3,700, 4,400, como fue el caso de la Ciudad de México, en el Estado de México quizá un poco más, ¿no? Entonces, esto es importante que ustedes lo sepan, ¿sí? La población objetivo fueron las mujeres de 15 años y más, y entonces, con todos los datos que se captaron, pues se pudo hacer la estimación de la gravedad de este problema y pues se obtuvieron los diferentes resultados. Les voy a compartir 4 láminas con los resultados generales y luego los voy a dejar con Mari para que entren al sitio y puedan explorar y hacer algunas reflexiones ahí sobre algunos datos que ya Mari les irá guiando. ¿No, Mari? Entonces te pediría que los lleves a los tabulados, a los infolibros y que hagan ahí chequen algunos tabulados y puedan hacer alguna reflexión, ¿sí? Bueno, entonces, de manera general, ¿cuál es la prevalencia de la violencia en la mujer a lo largo de toda la vida de la mujer? Fíjense, ¿no? Tengo aquí este ejemplo con la Ciudad de México, pero ustedes lo pueden hacer con la entidad donde vivan. De todas las mujeres que tuvieron alguna incidencia de violencia a lo largo de toda la vida, el 70.1 reportó esa incidencia. Si ustedes hacen la relación de 70 de cada 100 o 7 de cada 10 mujeres han vivido violencia a lo largo de toda su vida, es un indicador sumamente alto. Si comparamos el indicador del 2021 contra el 2016, aumentó en 3.9 puntos esta violencia. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿sí? En el 2016, esta violencia fue de 79.8 y para el 2021, 76.2, tuvo un bajón de menos 3.6. A pesar de ese bajón, el indicador en la Ciudad de México sigue estando muy alto, solo por debajo del Estado de México, luego está Querétaro, luego está Colima, luego Aguascalientes. Y de abajo hacia arriba,
Está Chiapas, Zacatecas, Tamaulipas, Baja California y Michoacán. Eso es en cuanto a la prevalencia total de la violencia. Y aquí ustedes pueden ver el mapa. Esta presentación se la vamos a mandar a Andrea para que la pueda compartir con todas y todos ustedes y puedan hacer un análisis más exhaustivo, ¿sí? Porque pues naturalmente por el tiempo, a mí no me da tiempo de platicar las 50 láminas y le vamos a dar prioridad también a esta parte de ir al sitio, ¿sí? Entonces, vean cómo ustedes pueden hacer comparativos, ¿no? Ya vimos que la prevalencia a lo largo de toda la vida fue del 76.2 en 2021. En la Ciudad de México, a nivel nacional, fue el 70.1. En la psicológica, vean, a nivel nacional se reportó el 51.6 de mujeres dijeron que han vivido violencia psicológica, el 34.7 violencia física y la violencia sexual prácticamente el 50% de las mujeres y de la violencia económica, patrimonial o discriminación el 27% a nivel nacional, ¿sí? Esta es la prevalencia de la violencia por tipo de violencia. Los indicadores en cualquier tipo de violencia pues son sumamente altos. En cuanto a la pregunta de la prevalencia de violencia en los últimos 12 meses, el indicador es más bajo. Sin embargo, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí a la Ciudad de México como un indicador, ejemplo, en la prevalencia total estaba en el segundo lugar y por tipo de violencia en los últimos 12 meses, ¿sí? El indicador es menor, el 46.1%. Con respecto al 2016, bajó en menos 8.9, pero veamos el nacional, ¿no? También bajó menos 2 puntos, ¿sí? En el 2016, la INDIRE 2016 reportó el 44.8 y para el 2021 el 42.8. Y aquí tenemos a todos los estados, por ejemplo, en Chiapas, en 2016 reportaron el 32.4, para el 2021 el 26.9. Para Querétaro, en los últimos 12 años, fue quien tuvo el indicador más alto de prácticamente el 50%, y con respecto al 2016 fue muy semejante, solamente bajó menos 0,1. ¿Sí? Y así vean cómo está la prevalencia tanto a lo largo de toda la vida como en los últimos 12 meses. ¿Sí? Y por tipo de violencia a nivel nacional, vean cómo baja cómo está la gráfica, ¿sí? En cuanto en los últimos 12 meses, ¿sí? En la prevalencia por tipo de violencia a nivel nacional fue del 29.4 en la psicológica, en la física del 10.2, en la sexual del 23.3 y en la económica, patrimonial y o discriminación 16.2. Cuando vemos el indicador así de estos indicadores generales, bueno, el número quizás se nos hace de pronto muy frío, ¿no? Y uno puede pensar, bueno, ¿y eso qué? Pero cuando le ponemos el número absoluto, cuando ustedes lo vean en el tabulado que les va a poner María al ratito, pues estamos hablando de millones de personas, ¿eh? O sea, todo esto número está, lo han dicho las mujeres entrevistadas, son personas que reportaron esto. Entonces, ahí para ir sensibilizándonos, haciendo las reflexiones en torno a esto, y bueno, pues ustedes podrán tener el tabulado por entidad. Y tenemos el resultado general por ámbito, ¿sí? Por ámbito, en los resultados de pareja, ustedes pueden hacer este sondeo, pueden hacer este escaneo. Si no me voy a detener en la numeralia, les digo, porque nos detendríamos mucho, pero ustedes por estado van a poder tener cuál es la prevalencia de la violencia por ámbito, en el ámbito de la pareja, en el ámbito laboral, en el ámbito comunitario y en lo familiar. Ahorita Mari también les va a enseñar de dónde descargar
la presentación específicamente de su estado. ¿Sí, Mari? Eso también para que ustedes la puedan descargar, la puedan organizar ahí un círculo de lectura con las personas que ustedes gusten o analizarla en lo individual, ¿sí? Y tenemos el desglose, miren los mapas temáticos cómo van a estar, no voy a reiterar en esto, pero ustedes van a tener, pueden hacer esto, ¿sí? De una forma diferente, agarrar los estados por región y sacar sus propios indicadores y analizar la información que les corresponda, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría dejarles esto aquí, no quiero saturarlos con tanta numeralia, pero aquí están, miren, toda esta información y le quiero dejar el espacio a Mari para que en estos 20, 25 minutos pueda acceder al sitio. No sé, Andrea, si hacemos un corte aquí, una o dos preguntas rápidamente y pasamos al sitio INEGI. No te escuchamos. Bueno, ¿Ya me no. escuchan? Ya. Okay. Ya, una disculpa, las fallas técnicas. Claro que sí, licenciado José Antonio, si gusta, podemos dar pauta a dar a lectura algunas de las preguntas por parte de nuestros participantes y posteriormente iríamos con la licenciada Marisela al sitio del INEGI. Principalmente tenemos una pregunta por parte de Ana Yancy sobre la violencia institucional. ¿Qué se tiene al respecto desde el INEGI? Bueno, sobre violencia institucional la podremos relacionar con la violencia laboral, ¿no? En ese sentido, ahí tenemos el indicador, ustedes van a poder consultar los tabulados por entidad y hacer algún comparativo a nivel nacional o con otras entidades de la región, que eso es muy interesante, porque no es lo mismo el norte, el sur, sureste, suroeste, ¿no? Podemos hacer análisis por región también, pues para poder crear análisis más específicos e incluso promover políticas para erradicar la violencia con otros estados o con otros municipios que colinden con otros estados, ¿no? Yo creo que esas son ya decisiones, yo doy esta opinión, pero esas decisiones las toman ya los tomadores de decisiones al interior de cada entidad, ¿sí? Entonces, ahí en la violencia del ámbito laboral podemos poder sacar conclusiones en torno a la violencia institucional. De acuerdo, licenciado, muchas gracias. También Alfonso Núñez Vargas nos hace la siguiente consulta. Ante este tipo de violencia familiar, ¿qué sucede con los hijos menores de edad que viven en ese entorno? ¿Sufren daños psicológicos o físicos? ¿Qué idea se empieza a formar de qué es la familia y qué es la violencia surgida en su hogar? Ciertamente, como ya lo comentaba el coordinador Ovalle y también yo en mis comentarios, desde el marco teórico de la ENDIRE 2003, si ustedes consultan todo el marco teórico, ahí hay conclusiones muy claras, donde uno, valga la expresión, donde uno mama la violencia es en el hogar, ¿no? Es ahí donde la aprendemos. Entonces, las secuelas emocionales son fundamentales para la calidad de vida posterior, ¿no? Hay personas, hay mujeres que inician su ciclo de violencia en la niñez y no lo terminan hasta que mueren o hasta que tienen hijos ya adultos y dicen, no, papá, tú ya no le vas a pegar a mi mamá, ya no la vas a controlar. O mamá, ¿por qué te dejas que te hagan esto, que te hagan aquello? Hija, es que yo lo hice por ti, por amor a ti. No, mamá, es tiempo de que ya tomes tus decisiones, papá, y ponen orden, ¿no? Y entonces se empoderan las mujeres ya con los hijos y rompen estos ciclos. Pero sí, hay muchas experiencias muy desagradables, ¿no? Que cuando ustedes puedan acercarse al proyecto y ver las anécdotas que describen las entrevistadoras de este proyecto, pues sí, algunas pues son desgarradoras porque la violencia siempre será dramática en contra de quien sea, ¿sí? Muchísimas gracias, licenciado José Antonio. Y hemos visto que ha causado mucha inquietud todos estos datos que usted nos ha compartido, porque como bien menciona usted, una cosa es
hablar o ver el tema de la violencia, pero aterrizarlo y verlo y catalogarlo, pues causa realmente el impacto, porque ahí nos damos cuenta justamente de cuánta es la violencia en datos y en estadística de lo que se está viviendo. Entonces, voy a tratar de resumir estas preguntas que he visto por parte de nuestros participantes, que van en el mismo sentido sobre esta inquietud de hacer algo a nivel local. Entonces, nos preguntan si estos informes, estos datos se pueden filtrar por municipio, si se da a nivel estatal, si es a nivel municipal únicamente, o cómo es esta parte de datos a nivel local. Sí, comentaba durante la presentación que desafortunadamente el desglose a nivel municipal, este proyecto no lo tenemos así. Implica mucho dinero, muchos recursos. No dudo que más adelante, con el interés de cada estado, se pueda impactar. Por ahora no lo tenemos así. La información la tenemos a nivel entidad, a nivel entorno urbano, a nivel entorno rural. Tenemos indicadores a nivel rural. Eso sí lo van a tener, pues, para tener algún indicador que les permita analizar su municipio, ya sea por entorno rural o por entorno urbano, pero en el contexto de lo nacional y de la entidad. De acuerdo, licenciado José Antonio, muchas gracias por hacernos esta precisión y sobre todo, pues justamente trabajarlo con lo que se tiene, ¿no? Realmente ver qué es lo que podemos hacer y cómo se puede actuar con toda esta estadística que usted nos ha compartido a lo largo de la presentación. Y si ustedes me permiten, hasta aquí dejaríamos la primera parte de preguntas y cederíamos el uso de la voz a la licenciada Maricela Portado Martínez para que pueda brindarnos la información desde el sitio del INEGI. Muchas gracias a todas y todos. De mi parte, un abrazo. Ahí está la invitación a la reflexión, a conocer este tema, no solamente de la INDIRE, hay que profundizar con otras instituciones, con otras fuentes y entender que el problema de la violencia contra la mujer es un problema que deja secuelas muy profundas en la calidad de la vida en todas las etapas de la mujer y por lo tanto también de los hombres, ¿no? Entonces, ahí está. Muchas gracias, Andrea. Yo me voy a desconectar un ratito, voy a una reunión y espero me dé tiempo de regresar, ¿sí? Muchas gracias a todas y todos. Hasta luego. La presentación se las hacemos llegar a través de Andrea. Gracias. Claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias, licenciado José Antonio. Ok. Bueno, buenas tardes. Voy a dar continuación a la sesión. Vamos a entrar al sitio de INEGI para que ustedes puedan ver en dónde pueden ustedes consultar más información. Aquí el licenciado Maldonado les dio un poquito de la metodología y algunos resultados, pero nos interesa que conozcan en el sitio de INEGI dónde pueden consultar más información desglosada, ¿sí? Por entidad federativa, como ya lo comentamos, no tenemos a nivel municipal, pero sí a nivel entidad federativa. Entonces voy a compartir, si quien guste acompañarme, el sitio www.inegi.org.mx. No sé si ya lo visualizan. Adelante, Mari, ¿Sí? por favor. Ok, muchas gracias, Andrea. Entonces, entramos al sitio de INEGI y donde vamos a poder hacer nosotros la consulta de esta encuesta. Vamos a entrar, por favor, a la segunda pestaña, que es programas de información. En este apartado, pues encontramos los 4 subsistemas en los cuales se divide toda la información, todos los proyectos que genera INEGI ya clasificados de acuerdo a la temática. El caso de la INDIRE la vamos a encontrar en el subsistema de información de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia. ¿Sí? Lo vamos a encontrar en el apartado de encuestas. Vamos a entrar aquí a encuestas.
Y es una encuesta regular. Nosotros aquí en INEGI manejamos las encuestas regulares, especiales y los módulos. Las especiales son cuando alguna institución solicita una encuesta muy en particular con alguna temática muy específica. Es una encuesta especial porque no sabemos si la va a volver a requerir porque tiene un costo, ¿no? Ellos pagan por solicitar esa encuesta, entonces la manejamos como una especial porque no sabemos si se va a volver a generar. Las regulares son aquellas encuestas que ya tienen una periodicidad y que INEGI las saca de acuerdo a esa periodicidad. Aquí tenemos algunas encuestas de victimización, como es la ENVE, que es la Encuesta Nacional de Victimización a Empresas, pero también tenemos la ENVIPE, que es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, que trae un dato muy interesante, que es la cifra negra. Y después tenemos lo que es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. Vamos a entrar en esta encuesta. Si ustedes quieren analizar los antecedentes de esta encuesta, lo que les comentaba el licenciado Maldonado, tenemos resultados del 2003. Ha ido cambiando la metodología, se ha ido modificando porque se han ido incorporando más temáticas, ¿sí? Esa es la diferencia en estas metodologías, ¿sí? Pero ustedes pueden consultar y pueden analizar una serie histórica, ¿no? La prevalencia de violencia desde el 2003 al 2021. Si ustedes quieren un poquito más, recuerda un poquito de esa metodología que les comentaron en la presentación, tenemos este apartado de ver más. Aquí nos explica qué es lo que tiene la encuesta, da una pequeña presentación a qué hace referencia esta encuesta. Algunos antecedentes que dan principios del 2003 que empieza a generarse esta publicación de la encuesta. ¿Cuál es el objetivo general? Pues conocer esas experiencias de violencia que enfrentan las mujeres de 15 años y más, y vamos a encontrar ya lo que les decía, por tipo de violencia, por ámbito, ¿sí? Y también vamos a encontrar la periodicidad. Esta encuesta se lleva a cabo cada 5 años. Aquí viene lo que ustedes preguntaban, el desglose geográfico, viene únicamente por entidad federativa. Tenemos información del entorno urbano, del entorno rural. El periodo de levantamiento fue del 4 de octubre al 30 de noviembre del 2021. Y la última actualización de esta encuesta fue el 30 de agosto del 2022. Es cuando se da a conocer los resultados definitivos de esta encuesta. Tenemos estos 4 apartados en los cuales nosotros vamos a encontrar la información de esta encuesta. Aquí viene la presentación. Quienes nos pedían que compartiéramos la presentación, con mucho gusto lo haremos llegar a la licenciada Andrea. Pero aquí tenemos también, si ustedes quieren entrar al sitio y la pueden descargar, está el PDF para que la puedan descargar. Son resultados a nivel nacional. Pero aquí tenemos por entidad federativa, la que le estaba mostrando a mi jefe traía algunos datos nacionales, pero también traía datos de la Ciudad de México. Pero si ustedes ya quieren alguna presentación, por ejemplo, de Guerrero, si yo quiero la de Guerrero, aquí viene el PDF para que ustedes puedan consultar esos resultados, pero de su entidad federativa. Y vean que viene un poquito de lo que les mencionó, lo que les mostró el licenciado Maldonado, viene la metodología, viene la temática, ¿sí? Les digo, ya viene los resultados, aquí ya vienen resultados, pero viene por entidad federativa. Entonces también si ustedes gustan entrar al sitio y descargar estas presentaciones de cada entidad federativa y si las comparan, ¿sí? Aquí es donde ya pueden hacer esto que él les comentaba de por regiones, la región norte, la región sur, la región centro, a través de estas presentaciones pueden ir comparando. Tenemos también lo que es un infolibro, lo tenemos a nivel nacional o lo tenemos también a nivel entidad federativa. Si, por ejemplo, yo necesito el de Campeche, selecciono el PDF de Campeche y este es un infolibro que también trae los resultados por entidad federativa de esta encuesta. Viene un poquito resumido y vean que ya trae algunos datos sociodemográficos, ya trae información de resultados de esta encuesta. Ahí vienen los mapas temáticos,
Si viene algún comparativo con algunas entidades con más violencia, vean que, por ejemplo, las entidades con más violencia es el Estado de México, seguido de la Ciudad de México, ¿sí? Y de Querétaro, donde menos violencia, pues está Chiapas, Zacatecas y Tamaulipas. Les digo, ahí traían un comparativo. También con los años, vean ahí ustedes pueden comparar los resultados del 2021 con las del 2016 para que vean ese movimiento. Vean, en el 2016 la entidad con más violencia era la Ciudad de México. Ahorita para 2021 pasó a un segundo lugar, ¿sí? Pero sigue estando dentro de los primeros. Ciudad de México, Estado de México desde el 2016. Sí, les digo, ahí ustedes pueden analizar ya por tipo de violencia. Les digo, es un infolibro que usted está descargable, ustedes lo pueden guardar y lo pueden estar consultando. Voy a cerrar. Y también tenemos videos, si ustedes quieren consultar algún video, el video donde se dieron a conocer los resultados de esta encuesta, aquí tienen el video. Aquí viene la metodología, quienes preguntaban esta parte de cómo se capacita a las personas que van a hacer la entrevista. Efectivamente son mujeres las que hacen la entrevista y tienen que cumplir cierto perfil. Entonces, todo eso lo vamos a encontrar aquí en el marco conceptual, en la metodología, en el diseño muestral para que ustedes vean cómo se selecciona esta muestra. Vienen algunos manuales, ven aquí viene el manual de la entrevistadora, ¿sí? Y viene la guía para la aplicación de los cuestionarios. Efectivamente, por ahí yo vi una pregunta en el chat que decía, si reciben una capacitación, efectivamente tienen que, reciben una capacitación para poder conocer cómo se van a hacer las preguntas, cómo recabar la información y cómo poder, si las usuarias o las entrevistadoras, las entrevistadas necesitan ayuda, cómo ellos pueden intervenir en esa ayuda, ¿no? Y vienen los cuestionarios. Aquí los cuestionarios también es un apartado muy interesante porque ustedes pueden encontrar cómo se hacen las preguntas. Muchas veces nos dicen, bueno, ¿y cómo le preguntaron si sufrieron violencia? ¿Sí? Entonces, ustedes consultan alguno de estos cuestionarios. Voy a entrar a este para que vean. Tenemos datos sociodemográficos de la vivienda, datos sociodemográficos de la persona entrevistada. Pero vean, por ejemplo, aquí ya empieza a ver, ¿no? La parte de cómo se hacen las preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, actualmente usted trabaja por un ingreso, salario, ganancia, ¿sí? Viene la parte de los recursos. Luego viene por secciones, ustedes pueden ir consultando para cada una de estas secciones. Vean, sección 5, consentimiento y privacidad, ¿sí? Aquí también viene una parte de si estuvieron solas o estuvieron acompañadas en el levantamiento, ¿sí? Aquí viene esto de la opinión de los roles, esto que vamos a entrar ahorita a ver los tabulados. Les digo, pero sí es muy interesante cuando ustedes entran a los cuestionarios, les digo, para que vean cómo se hacen las preguntas. En este apartado, vean cómo ya tenemos la tarjeta, ¿sí? Aquí ya a la entrevistadora en esta sección es donde se les entrega una tarjeta para que ellas vayan mencionando algunas de las respuestas. En este caso que les estoy mostrando, pues es esta parte de detectar quiénes fueron las personas, ¿sí? Con las que pudieron haberles provocado alguna violencia, ¿no? O el maestro, un compañero, una compañera. Estoy en el apartado de escuelas, en el ámbito escolar. Entonces vean cómo en algunos, el mismo cuestionario nos dice en qué momento tenemos que dar la tarjeta para que ellas nos vayan señalando la respuesta, ¿sí? Entonces les digo, vean, la han pateado, golpeado con el puño, la han atacado, agredido con un cuchillo, navaja o arma de fuego. Aquí están esas preguntas, ¿sí? Que muchas veces nos hacen de cómo hacen esa pregunta, cómo llegan a ese resultado. Entonces, consulten los cuestionarios, son muy interesantes cuando ya quieren analizar todo este entorno de la encuesta de la INDIRE. Me voy a regresar. Ven, en el sitio también tenemos un glosario. Aquí en el glosario pueden encontrar está leyendo un poquito, estos conceptos que les leyó el licenciado Maldonado, a qué se refiere
con algunos términos de violencia. Aquí lo vamos a encontrar. Déjenme ver si ahorita que lo termine de leer y si no, ahorita me regreso, está leyendo, si no, ahorita me regreso para aprovechar el tiempo. Esto lo van a encontrar en este apartado de documentación, pero tenemos el apartado de tabulados. En este apartado de tabulados van a encontrar ustedes ya los archivos en Excel para que ustedes puedan hacer sus propios análisis, sus propias gráficas, sus propios mapas temáticos, ¿sí? Vean cómo viene separado por tema, si ustedes ya quieren analizar en el ámbito escolar, laboral, comunitario, familiar, si la vida en pareja, todo viene por separado. Vean que del lado derecho tenemos nuestros archivos en Excel y el año de referencia es del 2021. ¿Sí? Vamos a ver que para poder consultar es muy sencillo. Ya vienen los archivos hechos para que ustedes puedan trabajarlos. Voy a entrar a este de opinión sobre los roles masculinos y femeninos. Vean cómo entrando al archivo de Excel. Voy a abrirlo. Tiene un índice, mis tabulados, todos los tabulados tienen un índice porque dentro de esa temática, pues bueno, vienen más temas al interior, ¿no? Vean, por ejemplo, en este caso tenemos ahí 10 tabulados. Sí, aquí traigo el índice Mari, que me va una dando. Sí. disculpa, pero no estamos viendo el Excel. Ah, ¿ese no lo ven? No, estamos Ok. viendo únicamente el sitio del INEGI. A ver, dejen, vuelvo a compartir. A ver, Andrea, ¿sí ya lo ven? Adelante, por favor, Sí, Mari. ok, gracias. Ok, entonces vean, aquí está el tabulado. Me metí al de opinión sobre los roles masculinos y femeninos, ¿sí? Y es una opinión sobre ciertos roles. Si ustedes entran, si yo quiero consultar, por ejemplo, el 6.1, dándole clic al tema, me va a mandar directamente al tabulado, ya no tengo que buscarlo. Déjenlo, hago un poquito más grande para que podamos verlo. Y aquí usted en este tema de opinión sobre los roles, vean, por ejemplo, esto que comentaban en la presentación, ¿no? ¿Quién debe ser el responsable del cuidado de los hijos de las personas enfermas y ancianas, el hombre o la mujer? Son preguntas de opinión, pero vean, por ejemplo, en datos absolutos, qué es lo que opinan, ¿no? Ahí vemos que pues el mayor número lo tenemos en el dato de la mujer. Ella es la que debe ser responsable. Eso es lo que opinaron las mujeres entrevistadas, que la mujer es la que debe ser la responsable de cuidar a los hijos, personas enfermas y ancianas. ¿Quién debe ganar más salario en el trabajo? El hombre, ¿sí? ¿Quién debe ser el responsable de las tareas de la casa? La mujer. Entonces vean esos roles, ¿no? Que como bien lo comentaba el señor Maldonado, no, si nosotros los analizamos, todavía hay muchas situaciones que pues están para analizar, ¿no? Y si nos vamos por entidad federativa, pues también está muy interesante esas opiniones que tiene todavía las mujeres en cuanto a los roles que debemos de jugar los hombres y las mujeres, ¿no? En algunas actividades. Entonces, vean aquí, ustedes lo pueden consultar por entidad federativa. Vean, aquí viene esta parte que ustedes consultan el cuestionario, pues pueden saber que son las opciones que se les dieron, son las preguntas que se hacen y las opciones, ¿no? O ambos, vean, la mujer, el hombre o ambos. Tenemos los tabulados con datos absolutos y también con datos relativos para que ustedes puedan sacar ya ese porcentaje de este dato. Voy a cerrar esta, me voy a regresar al sitio de INEGI y vean que tenemos los ámbitos. Aquí yo ya puedo jugar con los ámbitos en el ámbito escolar. Si yo ya quiero consultar información sobre este ámbito, vean, por ejemplo, aquí ya podemos nosotros, todo viene por entidad federativa, recuerden, ¿sí? Pero también ya empezamos a tener un desglose por grupo decenal de edad, ¿sí? Según condición de asistir a la escuela, situación de violencia en el ámbito escolar, por ejemplo, yo ya puedo saber, vean, por ejemplo, qué tipo de violencia en la escuela sufrieron, si la ofendieron, si la humillaron,
si le han hecho comentarios ofensivos, si la han vigilado, si han publicado información personal, fotos, videos, ¿sí? Y aquí viene también esto que les comentaba Liceo Maldonado en su presentación, el periodo de referencia a lo largo de su vida o en los últimos 12 meses, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, también quiero mostrarles este otro dato que también es muy interesante cuando ustedes ya necesitan consultar qué pasa con estas mujeres que tuvieron alguna violencia, si solicitaron alguna ayuda, asistieron, ¿sí? Solicitó algún apoyo o alguna institución, si presentó alguna queja, denuncia ante alguna autoridad, ¿sí? Vean el porcentaje de las que no solicitaron apoyo a ninguna institución ni presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad. Vean, el 91.2% no lo hizo, ¿sí? Entonces les digo, ahí tenemos este otro apartado de también si se hace alguna denuncia o si vamos a alguna institución a solicitar algún tipo de apoyo, ¿sí? Y en todos los ámbitos van a encontrar este apartado. Yo quise meterme de una vez en este para que lo pudieran ver. Aquí lo que ustedes preguntaban de la violencia institucional, tenemos ámbito laboral. Aquí en el ámbito laboral son los temas que tenemos, no lo tenemos así como una institución, pero sí tenemos este mismo dato que se pregunta en el escolar. Vean, la han ofendido, lo han humillado, han hecho comentarios, pero estamos hablando ya del total de mujeres que han trabajado, ¿sí? Y que han sufrido alguna degradación, alguna intimidación, alguna violencia física, alguna violencia sexual, ¿sí? En el ámbito laboral, ¿sí? Viene así como muy general de las que han trabajado. O sea, no bien tan institucional como preguntaban, pero esta información les puede ser útil. Cierro esta, me voy a regresar. Tenemos, por ejemplo, el ámbito familiar. Aquí en el ámbito familiar, pues también podemos encontrar hasta lo que decíamos, bueno, ya quiero analizarlo por residencia urbano-rural, ¿sí? Por condición de tipo de violencia. Tenemos por edad, ¿sí? La violencia también en el ámbito familiar, qué tipo de violencia, a qué edad. Y tenemos hasta datos de el agresor. Si ustedes ya quieren saber, bueno, quién es la persona que es el agresor dentro del ámbito familiar o dentro del ámbito laboral, también ahí lo podemos nosotros encontrar, ¿no? En el ámbito familiar. Les digo, no voy a entrar a todos, nada más lo que quiero es mostrarles un poquito de lo que es lo que tenemos para que ustedes lo puedan consultar. Vean este de familia de origen. Hay algunos temas, a lo mejor dicen, es que no me llama la atención o no sé a qué se refiere con familia de origen. Aquí vamos a encontrar datos muy importantes que también era una de las preguntas del chat que decían, ¿qué pasa con la infancia? ¿No? Entonces, aquí se pregunta si sufrieron alguna violencia durante su infancia. Sí, estamos entrevistando a mujeres de 15 años y más, pero también se les hace esa pregunta de qué tipo de violencia sufrieron durante su infancia, ¿no? Aquí ya ustedes ya van a poder analizar ese dato, ¿sí? Vean que viene por persona agresora. ¿Quién fue la persona agresora? Ay, de las mujeres que recibieron alguna violencia sexual en su infancia, ¿no? Entonces ahí ustedes analizan, vean, por ejemplo, ¿sí? Que es el tío o la tía el porcentaje más alto de la persona agresora, ¿sí? En un tipo de violencia sexual dentro de la familia, ¿sí? Entonces les digo, ahí les digo, si nos detenemos, nos podemos llevar horas analizando este dato. Vean, por ejemplo, tenemos el dato de vida en pareja, de tensiones y conflictos. Aquí van a encontrar ustedes esa parte de qué es lo que le hace que su pareja se enoje con ustedes,
¿sí? O es una de las preguntas que se le hizo a las mujeres. ¿Por qué fue la molestia de su pareja? ¿No? Entonces aquí ustedes pueden ver ese motivo por el cual se enojó su pareja. Podemos analizarlo por situación conyugal a las mujeres casadas, separadas, solteras, ¿sí? Y les digo, aquí están, vean, ¿sí? Ella se enojó por alguna razón, las que no se enojaron y las que se enojan por una razón. ¿Y cuál es la razón por las cuales se enojan? ¿Sí? Entonces, aquí está, les digo, en cada uno les digo tensiones y conflictos, cuáles son los conflictos que más se enfrentan las mujeres. Voy a cerrar esta. Decisiones y libertad. Aquí en Decisiones y Libertad también tienen la libertad de vestirse como les gusta, sí, son también preguntas muy interesantes. La parte también, me quiero enfocar un poquito a lo que preguntaron en el chat, ¿qué pasa con las mujeres mayores, las mujeres que tienen alguna discapacidad, sufren violencia? Claro que sufren violencia. Tenemos un apartado de mujeres de 60 años o más, si ustedes quieren ya analizar a este grupo de mujeres de 60 años o más, o si ustedes necesitan analizar ya el tema de la discapacidad, vean, por ejemplo, este tema de la discapacidad, ustedes pueden analizar el dato de las mujeres de 15 años y más por entidad federativa que tienen una discapacidad, pero que también sufrieron violencia a lo largo de la vida y el tipo de violencia. Voy a entrar a este. Vean, por ejemplo, aquí nosotros podemos analizar la población que tiene discapacidad, el tipo de discapacidad, con limitación, con discapacidad y el tipo de violencia. Y si todavía quieren algo más específico, vean que aquí podemos analizar hasta el tipo de discapacidad. Si puede ver aún usando lentes, si tiene una discapacidad para mover o usar sus brazos, para caminar, para bajar, sí, para aprender a recordar, para escuchar, para bañarse. Viene todavía hasta más específico el tipo de discapacidad que tienen estas personas. Y ustedes ya hacen el cruce, pues ya podemos analizar, sí, ese tipo de violencia que sufren las personas que tienen alguna discapacidad. Y por último, quiero entrar al de la relación actual. En este de relación actual, este tema que se incluyó en esta edición del 2021, hablábamos ya sobre el tema de la pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? Esto escuchábamos que se incrementaba la violencia por estas medidas sanitarias, ¿no? Que nos tocó quedarnos en casa, ¿sí? Hubo muchos comentarios, y bajó, subió, ¿qué pasó? Aquí en este apartado pueden ustedes consultar este tema. Vean, viene distribución de las mujeres de 15 años y más con al menos una relación de pareja por entidad federativa, según la percepción sobre los conflictos en la relación de pareja antes y durante la emergencia sanitaria por COVID-19. ¿Sí? Aquí ya vienen sobre los conflictos que tuvieron con su relación en pareja durante esta emergencia sanitaria, ¿sí? Y aquí ya tenemos también esta de condición de violencia en el ámbito de la pareja, ¿sí? Entonces ustedes pueden consultar, les digo, esto fue muy comentado y solicitaban mucho al INEGI, qué ha pasado o qué pasó con la violencia en las mujeres durante esta contingencia sanitaria, ¿sí? Este 2020 que estuvimos algunos meses en casa, y aquí ustedes ya pueden analizarlo, vean, iniciaron, aumentaron, disminuyeron o se resolvieron, se mantuvieron igual o los que nunca habían tenido conflictos. Y viene por entidad federativa para que ustedes lo puedan estar consultando. ¿Sí? Vean, por ejemplo, aquí también lo pueden analizar. Y son también de los conflictos con su pareja actual. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos todo lo que es la pandemia. Sí, si quieren ustedes ya comparar cómo estábamos antes de la pandemia, después de la pandemia, ahí lo tienen. Y vean que aquí también tenemos nuevamente este apartado, ¿no? Del total de mujeres con incidentes de violencia, solicitaron apoyo o denunciaron,
y las que no denunciaron ni solicitaron ayuda. Le digo, estamos en el apartado de relación de pareja actual. ¿Sí? Entonces, les digo, ahí viene por entidad federativa para que ustedes puedan consultar sus datos. Y les dejo hasta aquí para que ustedes puedan entrar ya con más tiempo, más detalle, analizar cada uno de esos tabulados. Les digo, son muy fáciles de descargar, muy fácil de consultar. Tenemos el apartado de microdatos, que si ustedes ya manejan algún programa estadístico que maneje bases de datos, aquí ustedes pueden consultar toda esa base de datos que son las respuestas a los cuestionarios, siempre cuidando el principio de confidencialidad. Nunca van a encontrar el domicilio de la entrevistada, eso sí, nunca lo van a encontrar, pero si quieren consultar las entrevistas para hacer su propio cruce de variables, aquí están los microdatos. Y tenemos los datos abiertos, que es toda la base de datos. Ya aquí en tabulados viene por separado, viene por tema, por subtema, ya dentro de cada uno de los tabulados. En datos abiertos ya viene la base completa, no viene en Excel porque Excel no tiene la capacidad para descargar esta base de datos tan grande. Para eso necesitan algún otro programa estadístico y pueden descargar el formato CSV. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes van a poder encontrar en el sitio de INEGI, en la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. Muchísimas gracias, Mari, por mostrarnos esta información que realmente ha sido muy específica, ¿no? Porque realmente podemos ver un poquito la parte teórica, vemos estos datos, pero a mí me impresionó mucho justamente cómo pudiste aterrizar todo y en ver desde qué conductas tienes que te hizo enojar. Entonces esto generó la violencia y realmente creo que el aterrizarlo y verlo de esta manera nos abre el panorama sobre qué podemos hacer nosotros a nivel local para trabajar y para poder generar políticas públicas en materia de género y que sobre todo estén orientadas a erradicar la violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias por compartirnos toda esta información, al igual que el licenciado José Antonio Maldonado. Creo que es un tema que realmente causa mucho impacto y sobre todo que siempre hay algo que hacer para poder erradicar la violencia contra las mujeres. No nos queda más que agradecerte y pues bueno, también quiero aprovechar el momento para agradecer a las autoridades municipales y estatales que nos acompañaron en esta última sesión que tuvimos con el INEGI. Gracias por compartirnos sus puntos de vista, sus comentarios, sus inquietudes y sobre todo invitarles a que nos llevemos esta tarea de qué es lo que nosotros podemos hacer y qué podemos trabajar desde donde nosotros estamos. Muchísimas gracias. Vamos a ir dando paso a nuestro cierre de la sesión y antes de cederte nuevamente la palabra, Mari, me gustaría agradecer todo el apoyo y la colaboración que se ha dado entre el INAFED y el INEGI para poder mostrar a los estados y municipios todas estas herramientas prácticas con las que cuenta el INEGI, desde los censos nacionales, desde el censo de población y vivienda, también la importancia del mapa digital, cómo es que se puede utilizar, también el mapa digital en su versión de escritorio, el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas y el espacio de datos, como lo es el de NUE. Yo creo que en toda esta serie de diálogos virtuales pudimos tener la oportunidad no solamente ver la parte teórica, sino irlo trabajando contigo de la mano y no nos queda más que agradecer nuevamente esta colaboración y pues nada, invitarles a las autoridades a que estén al pendiente de nuestro próximo programa del año 2023. Mari no me dejará mentir, pero estamos muy emocionados, estamos trabajando en nuevos proyectos, estamos innovando en cosas que ustedes van a poder aprovechar desde otro punto de vista, a lo mejor
con aspectos y con proyectos muchísimo más específicos que puedan tener un mayor impacto a nivel municipal. Entonces, para que estén al pendiente y con todo gusto les vamos a estar compartiendo. Y finalmente, Mari, te regreso el uso de la voz para dar cierre a nuestra sesión. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarnos a difundir esta información, a que la conozcan. De repente, yo siempre les he dicho, creo que de repente a INEGI lo encasillan en la parte de los censos. Sin embargo, pues la intención de estos diálogos es que conozcan qué otra información tenemos. Y esta encuesta que muchas veces a lo mejor por su nombre no la relacionan tanto con la violencia, pero tiene su modo, ¿no? El por qué no, o tiene su razón de ser, el por qué no le llamamos encuesta de violencia, ¿no? Porque si llegamos directo a ese tema, pues es muy complicado levantar la información. Entonces, sí veo los comentarios en el chat, pues sí, muchos no denuncian. ¿Por qué? Porque pues no creen en la autoridad, porque no pasa nada, ¿no? Chequen la ENVIPE también es una encuesta de victimización y nos da estas referencias sobre por qué no denunciamos, ¿no? El por qué no me hacen caso, porque me llevo mucho tiempo, porque no tengo pruebas, porque vienen las razones por qué la gente no denuncia. Entonces, ustedes hacen ese cruce de variables de todos los proyectos que tiene INEGI, sacan unos análisis muy interesantes. Entonces, agradezco mucho su atención a esta plática, su invitación a la difusión de los programas de INEGI y pues quedo atenta. Muchísimas gracias, Mari. Desde la Secretaría de Gobernación, a través del INAFED y de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les agradecemos y que tengan una muy buena tarde. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego, que estén bien.